Buen día. Para empezar, el jueves recuerden que está el recuperatorio del parcial en el horario de la clase, así que no va a haber clase normal. Estén ahí al horario de comienzo. No lo tengo del todo terminado el examen, pero seguro en el formato, pero van a ser seguramente dos partes, en las cuales primero ustedes van a tener que terminar una primera parte de múltiple choice y preguntas, como la otra vez, pero va a estar separado. Y después, una vez que ustedes lo terminen esa primera parte, una vez que la termine esa primera parte, que seguramente el orden de las preguntas va a randomizarse en la primera parte, una vez que lo terminan, recién ahí pueden pasar a una segunda parte, que va a ser de responder preguntas al estilo como fueron las últimas veces, las últimas preguntas del otro día. Exactamente, acá pregunta Jeremías, si los que no dan recuperatorio no tienen clase, exacto, los que no dan recuperatorio tienen libre, hora libre tienen, de alguna forma. Exacto, no hay clase. Más que nada para estar atento y para que no se atrasen los que están rindiendo, más porque venimos bien con el cronograma, venimos bien, así que no hay preocupación por eso. Más allá de las dificultades que hemos tenido en el calendario, no nos hemos atrasado en nada. De hecho, en algún momento pensaba que algunos temas había que recortar y lejos de eso estamos muy bien. Vamos a cumplir con todo lo que había pensado a principio de año. Así que bueno, hecho el aviso sobre el recuperatorio, tenemos clase hoy normalmente y retomamos la clase normal el martes que viene. Bueno, unos últimos temas, ya en realidad estamos entrando a la última parte del año, el último mes de este año en particular, ya estamos cerrando el tercer mes, nos queda uno, es el dinero y el sistema financiero, que muchas veces habremos escuchado del dinero, del sistema financiero, y que cada uno tendrá una idea particular de qué hablamos cuando hablamos de dinero, y de qué hablamos cuando hablamos del sistema financiero. Justo ayer estuve discutiendo con un amigo sobre el rol del sistema financiero y sobre cómo entender algunas problemáticas que tiene el sistema financiero, que algunas vamos a ver en esta clase. Vamos a tratar de entender un poquito cómo es el funcionamiento del sistema, de vuelta, lo repito, el sistema financiero, y algunas problemáticas que se podrían relacionar bastante con los problemas que tenemos en Argentina, de crédito y demás. Las finitas no las subí todavía porque la estuve retocando hasta recién, me demoré un poco, así que no la subí. Es Samuelson y Nordhaus capítulo 23, pero más que nada estamos hablando de las secciones A y B para esta clase. La C y la D no es lectura obligatoria a priori, es opcional. La motivación, bueno, entonces como les contaba, algunas cuestiones que para tener en cuenta. Bueno, yo imagino que todos ustedes tendrán una idea de qué es un prejuicio, no por eso ni bueno ni malo, sino una idea preconcebida de lo que es el dinero, que es el sistema financiero en particular. Un poco la base sobre la cual se construye la idea del sistema financiero es entender que en todo tiempo y lugar hay gente que ofrece sus ahorros y gente que los demanda. Hay gente que le sobrará algún dinero al final del mes, entonces estará ahorrando, y también va a haber gente a la cual no le alcanza su dinero, o no solamente no alcanza, o simplemente no quiere gastarse todo su ingreso corriente, entonces decide tomar prestado. Un poco el sistema financiero lo que va a estar haciendo es unir a aquella gente que ofrece ahorros y gente que la demanda, ¿no? Y aquí ya vamos entrando con algunas cosas que vamos a estar viendo en la clase, es entender que existe oferta y demanda en un sistema financiero, en particular en los mercados financieros. Vamos a tener algún lado de oferta como un lado de demanda. El sistema financiero, entonces, vamos a encontrar que es clave para canalizar estos ahorros de la gente que está dispuesta a ahorrar y la gente que está deseosa de endeudarse por algún motivo.
No es que nadie se endeuda porque tiene ganas de endeudarse, porque sí, en realidad es un mecanismo intermedio para hacer alguna determinada compra, algún tipo de gasto que no es financiable con sus ingresos corrientes, con sus ingresos que tiene disponibles en algún momento del tiempo, con sus recursos que tiene disponibles. Entonces, por eso digo deseoso. El sistema financiero lo que va a estar haciendo entonces es canalizando recursos de aquellos que ahorran hacia aquellos que los van a estar gastando. Y se habla de que esto favorece el crecimiento económico, y vamos a estar viendo por qué motivo es que favorece el crecimiento económico. Es decir, el sistema financiero y este mecanismo por el cual alguien se endeuda, que muchas veces está casi caricaturizado y recibe un montón de opiniones y de objetivos muy negativos, en realidad no es ni más ni menos que una forma de canalizar el dinero de aquellos que ahorran a los que van a invertirlo de alguna forma, y que esto naturalmente está generando algún tipo de crecimiento económico. Bajo todo punto de vista está claro, bajo cualquier punto de vista está claro que esto es un instrumento clave para favorecer la inversión. En particular, por esta cualidad de poder permitir que los fondos lleguen hacia aquellos que están dispuestos a hacer inversiones, ¿no? Que, como vimos, es una de las claves del producto y del crecimiento económico. Y una última pregunta que aquí pongo en la motivación es que, como ya conté, ya dije varias veces que cada uno tiene un preconcepto de lo que puede creer o no que es el dinero, pero a ver, veremos ahora, técnicamente y a los fines del análisis económico, de qué hablamos cuando hablamos de dinero, y más allá de definirlo correctamente, de qué es dinero y qué no es dinero, es entender por qué motivo uno tendría ganas de tener este dinero o no, ¿no? Porque el dinero no es ni más ni menos de alguna forma que un papel que por algún motivo uno lo tiene, es un papel y uno no lo puede comer, uno en sí no le da ninguna utilidad muy particular si uno mira los billetes, per se. Entonces entender por qué motivo es que vamos a estar demandando un poco más o un poco menos, porque vamos a estar demandando al fin dinero. ¿Ok? Estoy medio un poco, no con tos, pero así me van a ir tomando agua una vez, este botellón, así que pido disculpas. Pero bueno. El rol del sistema financiero va a ser, vamos a comenzar esta clase que va a ser un poco más corta que otras. Mi idea de esta clase es que dure una horita y corto, no mucho más que eso. Este aviso. Antes de hablar del rol del sistema financiero, es importante definir qué es un mercado financiero. Un mercado financiero es como cualquier otro mercado, donde tenemos oferta y demanda, pero que va a estar referido a, en lugar de cualquier tipo de bien o servicio, en realidad el bien que se va a estar transando en estos mercados financieros son instrumentos estrictamente financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? Bueno, el dinero, los bonos, las acciones son este tipo de instrumentos. Entonces va a ser un mercado como cualquier otro, solamente que en realidad va a estar referido a un subconjunto de bienes bien particulares que tienen una naturaleza financiera. Que después, dentro de algunas filminas, vamos a estar definiendo cuáles son los tipos más comunes de estos instrumentos. El sistema financiero en sí está compuesto por una cantidad de mercados distintos, que son estos mercados financieros. Entonces ahí tenemos, el libro nombra algunos más, pero el libro quizás en algunos puntos va demasiado detalle para el curso, entonces hay que leerlo quedándose con las ideas principales. El sistema financiero está compuesto principalmente, uno de los más conocidos, los mercados más comunes son el mercado de dinero, que es aquel mercado donde uno compra y vende dinero, uno compra y vende dólares, más o menos. En Argentina a veces se puede, a veces no tanto, pero bueno, pero imagínense el mercado donde uno puede comprar y vender reales, dólares, pesos uruguayos o lo que sea. Va a haber gente dispuesta a ofrecerlos y dispuesta deseosa de comprarlos. El mercado de bonos. El mercado de bonos, piensen que no es ni más ni menos que un bono cuando emite una empresa o el Estado. En realidad lo que está haciendo, más que nada el Estado, digamos, es algún tipo de endeudamiento por el cual uno va a decir, bueno, me endeudo, te pido prestado 100 pesos y me comprometo a devolverte X cantidad de dinero en un determinado plazo. Te devuelvo estos mismos 100 pesos en un lapso de 3 años y te doy un plus más, que vamos a verlo en la filmina correspondiente, que llamamos interés. ¿Ok?
Bueno, una empresa podría, acá me pregunta Franco, no sé, una empresa podría emitir bonos. En realidad, bonos, como definirlo genéricamente, como cualquier tipo de lo que llamamos de renta fija o de algún tipo de endeudamiento en el cual se compromete a repagarlo y a devolver. Técnicamente no le vamos a decir en el terreno vulgarmente o comúnmente en el mercado se le va a llamar bono a esto, pero es cualquier tipo de endeudamiento con el cual uno dice que tiene algún tipo de tasa fija que va a estar pagando, algún tipo de tasa a cambio de devolverle, de repagar la deuda en algún tiempo. Un préstamo podríamos decirlo, pero también existen, un préstamo podría ser otra forma. Podríamos meterlo en el mercado como un bono pensado por una empresa. En realidad lo que estoy diciendo es, más allá de vuelta, que bono es algún tipo de pago de una tasa fija que uno se compromete a pagarle a quien le presta dinero. El mercado de acciones, que es aquel mercado donde un mercado de acciones, las acciones no son ni más ni menos que cuotapartes de una empresa. Entonces, cuando en el mercado de acciones uno no está ni más ni menos que comprando un pedacito pequeño de una empresa. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, yo tengo una empresa, el mercado de acciones, una emisión de acciones, ¿cómo comienza? ¿Cómo es que hay acciones dando vueltas, pedacitos de empresa? Y tengo ganas de construir una nueva planta, porque voy a ampliar mi capacidad de producción y no tengo el dinero. Entonces, ¿cómo es que hago? Emito acciones. ¿Y cómo las acciones? Bueno, emito acciones que tienen un determinado valor y los cuales van a ser un porcentaje de mi empresa. Uno emite, no sé, 100 acciones y que valen un determinado X monto, y los cuales estas acciones representan el 50% de la empresa. Entonces, básicamente es como vender un pedazo de la empresa, pero la empresa con eso recibe fondos y los invierte para algún tipo de fin. ¿Ok? Entonces, una empresa tiene ganas de hacer una segunda planta, como les contaba, no tiene los fondos para hacerlo, entonces de alguna forma va a estar vendiendo esa ampliación, va a estar vendiendo pedacitos de la empresa, aquellos deseosos de comprarlo, lo compran y ya están capitalizando, están dándole los fondos para que esta empresa que se amplía construya la nueva planta. De esta forma, entonces, uno pasa a tener un pedacito y está financiando esta inversión. El mercado de divisas es la compra y venta de moneda extranjera. Hoy hablamos del mercado de dinero, es comprar el dinero per se, el dinero doméstico. El mercado de divisas tiene que ver con la compra de monedas de otros países, es decir, pesos uruguayos estando desde Argentina, o dólares desde Argentina. Y el mercado de seguros. El mercado de seguros, que es un poco más complejo de vuelta, pero también se incluye dentro del sistema financiero, que es aquel mercado donde hay un montón de gente que está deseosa de repartirse algún tipo de riesgo. Por ejemplo, el riesgo que se me incendie mi casa, el riesgo a quedar desempleado, el riesgo a, etcétera. Lo van a ver esto mejor en Finanzas Públicas 1, se va a ver esto el año que viene. Pero el mercado de seguros, que es un poco más complejo, y de vuelta acá simplemente lo mencionamos, no es para que se estresen más allá de eso, de saberlo, que existe, va a estar considerado también dentro del sistema financiero. Dicho esto, entonces he explicado ya qué es un mercado financiero y entendido que el sistema financiero va a estar refiriendo a todos distintos tipos de mercados financieros, es decir, esos mercados que transan estos instrumentos particulares. Ahora lo que cabe decir es, bueno, tratar de entender un poco el rol financiero en función de esto de dar la capacidad de canalizar el ahorro hacia inversiones o hacia gastos de gente que los necesite realizar. Una cuestión clave, entonces, para entender por qué tenemos el sistema financiero y cuál es el rol que cumple, es de vuelta, entonces, como les cuento, es llevar estos ahorros de aquellos que les sobra, los ingresos de aquellos que les hacen falta. Una cuestión clave para entender este rol y la piedra fundamental es entender que no todo el mundo tiene los gastos calzados perfectamente con los gastos con los ingresos. Acá están hablando de algo, pero que viene la filmina que viene, así que por eso no estoy leyéndolo. Entonces, una de las cuestiones naturales para entender, una de las cuestiones fundamentales para entender el rol, para entender a
¿A qué viene el sistema financiero? Es entender que no todo el mundo tiene en perfecto calce entre sus ingresos y sus gastos. En particular, en el libro van a ver el ejemplo de los estudiantes que se endeudan, y si bien ustedes en general, en muchos casos no se están endeudando porque la universidad tiene precio cero en Argentina, y entonces al tener precio cero, y después uno probablemente en muchos casos viven con sus padres que los financian, o trabajan y se financian, pero en realidad difícilmente alguno de ustedes haya tomado un crédito para estudiar. Pero esto es algo muy común en Estados Unidos, o en Chile mismo, o en un montón de otros países en los cuales uno se endeuda para estudiar. ¿Y por qué se endeuda? Bueno, porque es una inversión estudiar. Porque uno dice, yo hoy por hoy estudio durante 5 años, 6 años, lo que sea, no percibo ingresos, de hecho tengo que pagar muchas veces una matrícula universitaria, gastar en alquiler, etcétera, comer y demás. Pero una vez que yo tenga este título, dentro de 5 o 6 años, voy a tener mayores ingresos. Dado que tengo esos mayores ingresos, entonces voy a poder repagar este endeudamiento. También podría ser lo mismo para una persona que se esté construyendo una casa. Los ingresos hoy por hoy, la verdad que no le alcanzan para comprar una casa. Sería muy raro que alguien los ingresos corrientes le alcancen para comprar una casa. Entonces, en realidad, uno accede al crédito. De alguna forma, los gastos de construirse una casa y demás, una familia joven, no alcanzan, no están cansados con sus ingresos o muy superiores. Entonces, de alguna forma, endeudarse es la forma de poder adquirir estos bienes, en particular la casa, que sin otra forma no podrían hacer. Por otro lado, también hay gente que le puede pasar lo contrario, gente que ahorra más que lo que tiene, ahorra más que lo que gasta, en realidad, ahorra más que lo que gasta, tiene más ingresos que lo que gasta, entonces va a tener ahorros, ¿no? El ahorro sería, la deuda o el ahorro sería la diferencia entre ingresos y gastos. Si uno hace ingresos menos gastos, y eso le da negativo, porque los gastos son más grandes, es deuda. Si uno hace ingresos menos gastos, eso le da positivo, porque tiene más ingresos que gastos, eso le da que ahorra. Entonces, como les decía, así como hay casos de gente que naturalmente se está endeudando, o hay empresas que se endeudan también en un proceso, como les digo, están ampliando su planta, después va a ser rentable, pero en el momento que hacen la ampliación, va a haber países que en un momento puntual se están endeudando. También tenemos los mismos agentes económicos, los cuales pueden estar generando ahorros. ¿Por qué? Porque están teniendo ingresos mayores que sus gastos. Bien. Ustedes de vuelta me siguen haciendo preguntas por el chat si tienen alguna consulta para hacer y demás. Yo, como les dije, la pregunta de recién las voy leyendo, y si veo que va a venir más adelante, por ahí la salteo por ese motivo. No es que no los esté viendo. Aquí vamos a hablar ahora entonces de algo central en el sistema financiero, que es el rol de los intermediarios y la función que cumplen, que aquí justo había preguntado algo Juan y Manu habían comentado, consultado anteriormente. Los intermediarios del sistema financiero son una de las piezas fundamentales y tienen un rol central en su correcto funcionamiento. De vuelta, entendiendo este mercado financiero, que su principal rol, por lo cual lo vamos a conocer, es por canalizar ahorros hacia inversiones. Los intermediarios financieros no va a ser ni más ni menos entonces que agentes o instituciones que van a encargarse de unir esta oferta y demanda de servicios financieros, ¿no? Como estaba contando en la filmina anterior. El caso más típico, el caso más común de un intermediario financiero, entonces, y el caso general al cual nos vamos a estar refiriendo todo el tiempo aquí en Introducción a la Economía, son los bancos, ¿ok? Los bancos van a ser la institución que va a estar canalizando lo que unos ahorran hacia distintas inversiones. Hay otro tipo más de intermediarios financieros, como podría ser un fondo de pensiones, tipo una FJP que había en Argentina, el fondo de pensiones de la gente, donde uno ahorra de alguna forma, se podría tomar, que es un intermediario financiero, pero es más complejo, y al fin de esta clase nos vamos a estar refiriendo puramente a los bancos. ¿Ok? Los bancos hay que entender entonces su rol central, que es canalizar el ahorro hacia la inversión. Es decir,
El banco no existe porque sí, o el banco cuando se lo ve, obviamente que tiene fines de lucro, los bancos van a intentar maximizar sus beneficios como cualquier empresa, pero tiene un rol dentro del sistema financiero que es canalizar los ahorros. Puede ser que existan algunos mercados en donde no haya necesidad de intermediarios financieros. En algunos casos, como en la bolsa de valores, uno puede directamente comprarle las acciones, que es un mercado financiero, habíamos dicho, el mercado de acciones, uno puede comprar directamente sin ningún intermediario. Pero en general, para los ahorros de la gente a pie y un montón de cuestiones cotidianas, se necesitan de estos intermediarios. De vuelta, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos cotidianos de las familias y hogares, el banco funciona como un intermediario para canalizar este ahorro en deuda. Como le contaba, en el mercado de acciones, que hay una empresa que se va a estar endeudando y gente que va a estar dispuesta a financiarlo, no existe un banco en el medio, pero las familias no pueden hacer eso, las familias no salen directamente a ofrecer: gente, vendo deuda para construirme mi casa, y opera libremente. Va a tener que ir de alguna forma a estas instituciones, a los bancos, y decirle: bueno, yo necesito X cantidad de dinero para construir mi casa. Por otro lado, el banco no le basta, entonces esto le va a librar a esta persona de tener que ir y buscar a aquella persona que lo vaya a financiar. El banco va a ser quien se va a encargar de darse vuelta y de decir: bueno, aquellos que tengan ganas de invertir, los va a juntar y va a tomar su dinero de alguna forma y le va a ofrecer un plazo fijo o alguna cuestión así, y después ese mismo dinero lo va a utilizar para financiar a aquellos que se querían construir la casa. ¿Bien? ¿Ok? ¿Cuáles serían entonces las funciones del sistema financiero? Para las cuales, para cumplir con estas funciones, los intermediarios son una institución clave que muchas veces funcionan para poder darle lugar para poder cumplir estas funciones. El intermediario es central. Como recién les comentaba, los intermediarios financieros, el sistema financiero lo que permite, muchas veces de nuevo a través de un intermediario, pero a veces puede hacerlo sin ellos, es transferir recursos en el tiempo entre sectores y entre regiones. Entonces, podría ser, como les contaba, que a través del sistema financiero haya gente que ahorra para el día que se jubila. Entonces hay gente puede ser que gente que en algún momento de su vida tenga mayores ahorros, pero en algún momento va a desahorrar de alguna forma, va a tener ingresos mucho más bajos, pero quiere seguir gastando igual. Entonces, si usted se pone a pensar, el sistema financiero nos permite de alguna forma estar canalizando y estar transfiriendo recursos en el tiempo. A través de utilizar un tercero, yo en realidad ahora estoy ahorrando, pero el día de mañana, cuando sea viejo, voy a tener menos ingresos, entonces, pero no quiero ser pobre cuando tenga menos ingresos. Entonces, el sistema financiero me permite de alguna forma transferir en el tiempo. ¿Cómo es que sucede esto? De alguna forma yo pongo mis ahorros a plazo, de alguna forma, y después tengo un plazo fijo y rindo una tasa de interés y tengo más dinero dentro de 40 años. Entonces esto me permitió de alguna forma mover el tiempo. Entre sectores, obviamente porque hay sectores que van a estar invirtiendo en algún momento, va a haber sectores en los cuales van a tener ahorros, sectores en los cuales van a estar gastando de más, se van a estar endeudando. Entonces, naturalmente va a haber sectores que les va a ir mejor, sectores que les va a ir peor. Quizás ahora, por ejemplo, el sector agroindustrial, de agroquímicos, justo hablaba con una persona ayer y me comentaba que le están dando muy bien, entonces es un sector el cual por ahí está teniendo excedentes, genera ahorros, y sin embargo con la pandemia y demás tenemos un montón de sectores que están en crisis y que sus ingresos son menores que los gastos que tienen. Entonces, naturalmente, hay un sector que está siendo más rentable, puede estar a través del sistema financiero, cuando genera ahorros, los canaliza y hace que lleguen de alguna forma a aquellos que lo están requiriendo en esta etapa. Y entre regiones, obviamente, porque puede ser que la economía argentina esté endeudada, el Estado argentino, la gente argentina esté endeudada, pero puede ser que haya otro país el cual esté pasando por un momento más próspero. Entonces, no pensemos en la pandemia, en tiempos normales,
podría ser tranquilamente que hay países que tienen niveles de deuda muy bajos, y cuando uno mira tanto el Estado como las familias, en realidad generan ahorros, tienen ahorros positivos, tienen mayores ingresos que los gastos. Tranquilamente entonces puede ser que entre regiones en el mundo, entre países, o incluso mismo dentro de Argentina, que se están redistribuyendo el ahorro que genera alguien hacia otros a través de un instrumento de deuda. Acá me pregunta Ale Galarza si sucede lo mismo con las constructoras. No termino de entender qué sería lo mismo. Escribímelo y así lo pienso posible. Así cómo lo encuadramos que estás pensando con las constructoras. Administra el riesgo, también sistema financiero. Bueno, de vuelta, como les conté, es un poco más complejo, pero se los menciono aquí para el libro, para que no se sorprendan con el libro. Así como el sistema financiero permite llevar ahorro de donde sobra a donde a donde está faltando, también en términos del seguro y de estar redistribuyendo. En el seguro, de alguna forma, nos permite un seguro redistribuir. Si yo solo tuviese que cargar con todo el riesgo y la probabilidad de tener un incendio en mi casa, sería que prácticamente nunca eso va a suceder, pero el día que suceda, yo pierdo todo. Si en cambio nos juntamos entre 100 personas, que tenemos de vuelta la misma probabilidad individualmente de que se nos incendie la casa, pero entre los 100 pagamos un 100ava parte de lo que costaría reponer toda nuestra casa por un incendio, de alguna forma estamos administrando el riesgo. ¿Por qué administramos el riesgo? De vuelta, esto lo van a ver en Finanzas Públicas 1 el año que viene. La lógica es que entre todos nos hacemos cargo de todo. Entonces, si a alguno se le quema la casa, entre todos lo vamos a estar pagando con nuestras cuotas. Entonces, eso es lo que se refiere con administrar el riesgo. De alguna forma se está transfiriendo y lo que se hace es, si a alguna persona ese riesgo se le realiza y tiene una pérdida muy grande, lo distribuimos entre todos. Digo la última característica y voy ahí con la pregunta de Galarza. Agrupa y subdivide fondos, y esto tiene que ver con lo que mencionaba la filmina anterior. ¿Qué pasaría si, como les contaba, si yo, por ejemplo, para construir mi casa, necesito, no sé, $30.000, ni más ni menos, $30.000. Sería mucho más difícil si yo tengo que conseguir exactamente a alguien que me preste $30.000 a través del sistema financiero. Como agrupa y subdivide fondos, puede ser que yo no necesite, gracias a esto, yo no necesito encontrar $30.000 de forma individual. Puede ser que con tener alguien que me preste 5, otro me presta 15 y otro me presta 10, por el motivo que sea, ahí ya armo como un paquete y entre todos junto lo que necesito. Lo mismo si yo en realidad quisiera ahorrar, no sé, tengo $30.000 de ahorro, de vuelta, no tengo que encontrar a alguien que me pida exactamente 30.000. En realidad el sistema financiero me permite que esto se subdivide, en vez de agrupar ahora se subdivide, y en realidad puede ser que le esté prestando a uno 5, a otro 15 y a otro 10. Esto el sistema financiero me permite, el caso más típico a través de un intermediario con el banco. El banco, supongamos que uno pone a plazo fijo cuando ahorra y se endeuda y toma un crédito. Lo que estaríamos diciendo aquí es que lo que nos permite de alguna forma es que si yo necesito $30.000, el banco no va a salir a buscar, yo me voy a endeudar para una casa por $30.000. El banco no es que necesita que haya una persona haciendo un plazo fijo de los mismos $30.000. Va a juntar un montón de gente y entre esa pelota de gente junta millones de dólares. Entonces saco un pedacito y me lo da a mí, que son $30.000. Lo mismo, si yo soy el que tiene un ahorro, el plazo fijo mío, tengo un plazo fijo de $30.000, el banco no lo va a tener que prestar entero a una sola persona. Lo mete en la pelota de estos millones que maneja y puede prestarlo un pedacito entero, más grande, más chico, lo que sea, a otra persona. Ale, necesito más detalle para las preguntas, si no me pide el micrófono. El tema de endeudamiento, como el ejemplo que dabas de la casa, para las constructoras, me dice. Si querés prender el micrófono, Ale, así me pregunto, así te entiendo qué me querés preguntar. Sí, decime.
Hola. Hola, profe. Sí, tengo un problema. Me parece que se me desconectaron los parlantes ayer. Así que escucho medio mal. Sí, decime. No, lo que yo quería preguntar era si, por ejemplo, una empresa que construye edificios hace lo mismo que eso de ir a pedir un préstamo al banco, de que ellos, por ejemplo, quieren construir un edificio y el banco hace lo mismo, referido al ejemplo que vos dabas de la casa. Por ejemplo, que vos querés construir una casa y vas al banco y le decís que tenés esa plata. A eso refería. Por eso, si empresas de que construyen edificios hacen lo mismo. A ver, entonces, me parece que, a ver si te entiendo ahí, vos lo que me decís es las empresas constructoras, que de alguna forma lo que están haciendo es, toman el rol de un intermediario financiero. Y en ese caso sí es correcto. Una empresa constructora muchas veces viene a tener el rol de intermediario financiero, a veces que a vos te financia. Si es que la empresa constructora también tuviese todo el financiamiento, porque por ahí puede ser que a vos hay que ver cómo se está financiando, porque por ahí igualmente tiene que recurrir a un banco la empresa constructora. Porque por ahí la empresa constructora, para construir el edificio, necesita 100, entonces pide prestado 100 y vos después le vas devolviendo y a la par le va devolviendo al banco. Entonces habría que ver cómo tiene armado ese modelo de negocio, sería, habría que ver cómo va devolviendo, pero sí en algún punto podemos entender que con una empresa constructora, cuando se hace algún tipo de, no sé, construcción desde el pozo o en cuotas o como sea, tiene esta lógica de estar financiando, estar canalizando y tratar de financiar ahorros para una inversión, ¿no? Mm. De vuelta habrá que ver y por lo general está complementado con un banco y demás o no. Oliver, me pregunta, ¿un terminal financiero además de un banco es una casa de préstamos, opción financiera? Sí. No tiene que ver que le convenga o no. Sí, las características son básicamente cualquier institución financiera es un intermediario financiero. O sea, los bancos sí, pero una financiera de vuelta estará canalizando ahorros de algún lado y los estará llevando estar canalizando en alguien que los quiere utilizar para gastarlos. En el libro hablar de inversión, pero no tiene por qué ser inversión. Hay veces que el sistema financiero, hay gente que lo hace para comprarse un viaje, que es consumo, no es una inversión, un viaje, y bueno, se está endeudando y el sistema canaliza el ahorro de otros a la deuda de aquella persona que quiere irse una semana a Brasil. ¿Ok? Bueno. Un poco aquí hay un grafiquito de estos grafiquitos, estos flujogramas que le gustan en el libro, en el cual habla un poco cómo funcionan estas cuestiones de los mercados y los intermediarios financieros y entender que hay ahorristas e inversionistas. Del lado de los inversionistas vamos a llamar que van a ser aquellos que toman deuda. Entonces en el libro se va a focalizar en aquellos que se endeudan para realizar una inversión, para construir una planta nueva, para ampliar la planta que tienen, para iniciar una plantación de limones, o lo que sea. Pero bien podría ser que la gente, aquel que se está endeudando, en vez de hacer una inversión, eh, se esté endeudando para consumir. En general también está énfasis en la inversión, es para entender que el ahorro genera crecimiento, que esta forma de endeudarse lo que está favoreciendo es que la gente, recursos ociosos que yo tengo y que si no tendría guardados en una cajita o abajo del colchón, en realidad a partir de ser canalizados para la inversión, se están generando en algo que genera, se están canalizando hacia algo que genera mayor actividad económica. Yo lo tengo bajo el colchón, no genera ningún ingreso más y muere ahí mi ahorro. Ahora, si yo lo pongo en un banco y el banco lo presta, y un tipo lo pide prestado y pone una panadería, se genera mucho más producto, genera crecimiento económico. Entonces, de un lado en esto tenemos los ahorros y de otro lado los ahorradores, marco con el cursor. La gente deposita su salario mensual en una cuenta de cheques, eso es una terminología estadounidense. La cuenta de cheques es una caja de ahorro o una cuenta corriente. La gente argentina cuenta corriente, las familias no suelen tener, pero podría ser también tranquilamente que ponga un plazo fijo. En realidad cualquier tipo de cuenta podría ser aquí, en el cual los ahorradores ponen los ahorros.
en un intermediario financiero, en general hablamos de un banco, y este banco luego lo que hace es una empresa que necesita invertir para algún tipo de proyecto, necesita endeudarse para esta inversión, entonces va y consigue que el intermediario financiero le preste alguna determinada tasa, le presta. ¿Qué le presta? Los mismos fondos, que los recursos que los ahorradores le fueron excedentes y los canalizaron. También puede ser de vuelta que los inversionistas y los ahorradores se encuentren en el mercado financiero sin ningún tipo de intermediario. De vuelta, como les contaba, en el mercado de valores, en la bolsa, funciona un poco de esa forma. Una empresa vende bonos, un tipo de acción, y uno los puede estar comprando en el mercado financiero, por ejemplo en la bolsa de valores, sin necesidad de que haya un intermediario. ¿Ok? Y sería la otra forma, lo mismo, de canalizar ahorro hacia inversión. Una empresa que vende un pedacito para realizar una inversión, para financiarse, y ahorradores que les sobra dinero, entonces dicen, bueno, vamos a comprar acciones de esta empresa. ¿Ok? Un poco entonces de nuevo, esto lo que nos sirve para entender este flujo es que todo lo que yo tengo del lado de los deudores, de aquellos que son inversionistas, pero de nuevo, inversionistas, es el ejemplo que da el libro, pero funciona lo mismo si yo en vez de inversionistas pienso gente que gasta más, no importa si son inversiones, que se lo está consumiendo, o que para poder comer se endeuda, lo que sea. Lo que hay que entender es que estos flujos circulares, de vuelta o casi, tiene el lado de la oferta, tiene el lado de la demanda, tiene un lado donde se canaliza para el gasto y otro lado se canaliza para los ingresos. Si yo los analizo de forma parcial y solamente miro uno de los dos lados, esto es incompleto. Es decir, si yo pongo excesivo énfasis en aquellos que se endeudan, me voy a estar quizás olvidando que existen ahorradores. Y ahora en algunas filminas vamos a entender, vamos a retomar esta idea de qué hablamos cuando hablamos de que, ojo, que el sistema financiero tiene dos lados y uno no puede despreocuparse de uno de ellos dos por poner énfasis puramente en uno de los dos lados que están mirando. En particular, suele haber un énfasis muy grande en mirar el lado de la deuda y nos olvidamos de que para que alguien se esté endeudando, alguien tiene que estar prestando, tiene que estar ahorrando y que tiene que tener incentivos correctos para ahorrar. Si uno no genera nunca incentivos correctos para ahorrar, luego es difícil que tenga los fondos necesarios para poder invertir. ¿Ok? Antes de pasar a hablar un poco de esa cuestión y de entender por qué es que hablamos de que hay dos lados, el concepto de tasa de interés. Tasa de interés entendida dentro de este mundo financiero, del sistema financiero. La tasa de interés la vamos a definir, y esto en general. Ahora vamos a ver, Manu, eso me estás preguntando. La tasa de interés que uno va a ver, en la que nos vamos a referir, tiene que ver con el precio que se paga por conseguir dinero prestado. Entonces la tasa de interés es lo que uno paga porque le presten dinero, es el precio del dinero, ni más ni menos la tasa. ¿Ok? Porque uno, para pedir dinero prestado, uno se compromete a devolver el monto que uno le prestan más el interés acordado. Entonces, la tasa de interés es el precio que yo pago por tener el dinero hoy y devolverlo mañana. Entonces, de alguna forma, es el precio que pago por pedir prestado. Pido 100 pesos hoy, pero el día de mañana te digo, bueno, te lo devuelvo cuando el año que viene y te devuelvo 120. Los 100 que me prestaste más 20 pesos de interés. ¿Por qué esos 20 pesos? Bueno, porque es el precio que estoy pagando por pedir prestado y tener el dinero hoy, que si no, no lo tendría que esperar un año o lo que sea que me cueste devolverlo. Por lo general, este interés, del cual vamos a estar hablando, que es este monto, este precio que uno paga adicional por endeudarse, por tener los fondos hoy, se mide con un porcentaje anual que se mide anualmente sobre los fondos prestados. Entonces, cuando uno habla de tasa de interés en pesos, porque estamos hablando de que se prestó dinero en pesos, del 10%, quiere decir que a uno le prestaron 10%, si le prestan 10%, dentro de un año va a tener que devolver 110. 100 pesos que pidió prestado y 10 pesos de intereses. En general, los 100 pesos se les llama principal o capital, y
el pago de los 10 pesos de intereses se le llama el componente de intereses. Esto lo hago igual mejor detalle en macro 1, pero bueno, un poco para que vayan escuchando y conociendo el vocabulario. Naturalmente, como uno va a pagar y como esta tasa de interés, acá me pregunta Martín, sacando los impuestos a las ganancias, depende del tratamiento impositivo, no me queda clara la pregunta que querés hacer. Uno, básicamente, yo te presto a vos y vos te comprometés a devolverme 100 pesos más 10 pesos de interés. Punto. El impuesto después es una cosa distinta y viene después. Cuando uno arregla un acuerdo, algún tipo de tasa de interés, no va a tener en cuenta cuando uno acuerda entonces la tasa de interés, no va a preocuparse, los impuestos entran después, digamos, se preocupa pero entran después. Como ya les digo, en las tasas de interés, uno cuando va al banco y pide una determinada cantidad de dinero, le dicen tenés que devolver todo este dinero más el interés. Te pedí 100, devuelve 120 dentro de un año. Y punto, las condiciones. Obviamente que la existencia de impuestos o no va a afectar las tasas de interés y demás, pero ahora lo vamos a ver, en la filmina que viene por ahí algún comentario más de eso voy a hacer. Pero a priori no nos preocupemos todavía por impuestos. Como les contaba, dado que el interés es aquello que uno paga por endeudarse, por tener el dinero hoy, es el precio que uno paga por el dinero, el precio que uno paga por tener el dinero hoy, con respecto a pagarlo mañana. Cuanto más tiempo pase entre que uno pide el dinero entre que uno pide el dinero prestado y lo devuelve, va a pagar mayores tasas de interés. ¿Ok? Entonces, la tasa de interés, si viene fija, decimos el 10% anual, si en realidad en vez de un año pasaron 2, se van a pagar más intereses, obviamente. ¿Por qué? Porque como dijimos, uno paga anualmente. ¿Bien? Además, y más allá de la cantidad de tiempo que pase, la tasa de interés va a depender de otro factor más. En general, de otros factores más varios, pero el factor principal es el factor del riesgo, que lo vamos a tener incluido dentro de la tasa de interés. ¿Y por qué es el factor del riesgo? Bueno, porque si vos a mí me pedís prestado dinero, y yo te digo, bueno, te presto 100 pesos y me devolvés 10 pesos mañana, solamente estoy teniendo en cuenta que vos te voy a hacer pagarme 10 pesos de interés, solamente porque el dinero te lo tengo que dar hoy y recién lo voy a recuperar dentro de un año. Podría ocurrir que además yo de prestarte 100 pesos, y en realidad vos me vas a devolver, pero no es obvio que me vayas a devolver. Puede ser que haya alguna chance de que no me pagues. Alguna chance de que incumplas con este compromiso. Este efecto, este fenómeno, esta posibilidad, va a quedar dentro de la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés va a ser más alta cuando yo perciba que hay más riesgo. ¿Por qué? Por lo siguiente, si yo te presto 100 pesos y si me lo devolves seguro, te cobro 100 pesos, como dije, más una tasa de interés que tiene que ver con el tiempo que está en el medio. Solamente con perder el tiempo y no tenerlo disponible. Supongamos que 10%. Presto 100, me devuelve 110, pues me lo devuelve seguro. Ahora, si yo en realidad, los 100 pesos, hay un 50% de chance de que vos no me lo pagues, te voy a decir, mirá, bueno, vos de acá a un año vas a tener que pagar 100 más el interés del 10 por el tiempo, pero el interés no se va a quedar solamente en 10 pesos. Dado que hay un 50% de chance de que vos no me pagues, te voy a hacer que me pagues un determinado monto mayor. Esto después van a ver el cálculo, de vuelta no viene de la clase actual, pero uno un poco entonces lo que dirá es, dado que hay una chance del 50% de que vos no me estés pagando, entonces yo te cobro el doble.
me tenés que devolver 200 dentro de un año. ¿Por qué? Porque la mitad de las veces me vas a pagar los 200, pero la mitad de las veces me vas a defaultar y me vas a pagar 0. Entonces yo te presto 100, pero dentro de un año te tengo que devolver 100, más otros 100, más los 10 pesos que habíamos dicho originalmente. Entonces, de alguna forma, más allá de la cuenta, que no viene en la clase, entender cómo es que se hace esta cuenta, la idea es, cuanto más riesgoso sea, si yo te presto, yo te voy a cobrar mayor tasa de interés. ¿Por qué? Porque dentro de la tasa de interés te voy a estar cargando con el valor esperado en promedio, yo quiero recibir los 100 pesos. Como la mitad de las veces me vas a pagar, pero la mitad de las veces no me vas a pagar, ¿por qué? Porque no sos confiable, entonces yo te voy a decir, bueno, te doy 100, pero me tengo que devolver 200. ¿Por qué? Porque la mitad de las veces me vas a dar 0, la mitad de las veces me vas a dar 200. En promedio me vas a devolver 100 pesos. Esto es lo que pasa cuando un país, por ejemplo, emite deuda y un país es poco confiable, como Argentina, obviamente que las tasas de interés son mucho más altas. ¿Y por qué son más altas? Y porque Argentina, cada 2 por 3 te está diciendo que no te puede pagar. Entonces, naturalmente, la tasa de interés es bien alta. Cuanto más uno dice que no puede pagar, más caro me cobran a futuro. Argentina, que reestructuró deuda cada 10 años más o menos, o cada 15 años, te dice, no te puedo pagar, entonces, dado que no te puedo pagar, no te pago 0, pero te pago un pedacito, te pago un 30%, te pago un 40%, depende de lo que sea. Naturalmente, las tasas de interés a las cuales Argentina se va a endeudar son muy altas. ¿Por qué? Porque para prestarte 100 pesos te van a decir, bueno, pero dado que hay una probabilidad muy alta que no me pagues, yo te tengo que pedir mucho más. Así, en promedio me vas a devolver la plata, pero en promedio. Si tengo suerte y me pagas todo, me vas a pagar más, y si tengo mala suerte y no me pagas, me vas a pagar mucho menos. ¿Ok? Entonces, como dice Martín acá, mientras más riesgo, más interés. Exacto. Cuando son más riesgosos, te pongo más interés. De vuelta, el interés es el precio que se paga por recibir algo prestado. ¿Cuáles son los dos componentes principales? Bueno, el primero es el tiempo. Entonces vos, como el dinero te lo doy hoy y hoy no lo puedes usar, y dentro de un año las cosas cuestan más caras, dentro de un año las cosas, a ver, es mejor tener las cosas hoy que tenerlas dentro de un año, hay un valor tiempo que está metido adentro, que es el interés, sería asignable a que pase el tiempo. Luego tenemos el otro factor grande que vamos a tener, y que es muy común, y en particular para el caso argentino, y con tanta charla de default y demás, default que sería la posibilidad que Argentina no pague la deuda, el componente del riesgo. ¿El riesgo qué quiere decir? Cuanto más riesgoso sea, cuanto menos chance tenga de que me repagues, más tasa te voy a cobrar. ¿Por qué? Por esto, porque yo quiero que en promedio me devuelvas los 100 pesos. Entonces, como muchas veces me devolvés, pero muchas veces no me devolvés nada, te voy a poner bien alto. O sea, si me devolvés, en promedio, me devolvés el doble. Si devolvés, me devolvés el doble. Si no me devolvés, me devolvés 0. En promedio, el doble más 0, me queda que más o menos me devolvés el doble. ¿Ok? Claro, Martín y ahora voy a retomar eso. Martín me pregunta acá, pero en Estados Unidos vos sacás un préstamo muchos años y casi no hay tasa de interés, creo. Hay una tasa mucho más baja. Todos los lugares que hacen préstamos o la firma, el interés es muy alto. Acá pregunta de Galarza, exactamente. Los lugares que uno ve por la tele y demás, préstamos o la firma, te están matando con la tasa de interés. ¿Por qué te matan? Porque tenés mucho riesgo. De hecho, yo he sabido, cualquier persona que camine por los juzgados y demás, la litigiosidad que tiene. La cantidad de préstamos que van a juicio de estas financieras es enorme. Y bueno, entonces, como yo voy a ir a juicio porque no me lo vas a pagar, o me vas a pagar, pero muchas veces no, te cobro interés más caro. ¿Por qué? Porque tenés que estar financiando todo lo que no me prestan, porque además, pensemos lo siguiente, uno no presta a una sola persona, estas financieras le prestan a 1000 personas. 500 le van a pagar y 500 no. Por eso se les cobra el doble. Porque entonces, entre los 500 que pagan, están cubriendo la pérdida de los 500 que no me van a pagar. ¿Se entiende? Así funciona el modelo de negocio. Recuerden esta propiedad del sistema de los intermedios financieros de redistribuir, de subdividir y agrupar ahorros y deuda. Entonces, por eso uno hace como una pelota de una bolsa de toda la gente que está debiendo. Si yo la mitad me pagan, la mitad no, les cobra a todos el doble, en promedio me pagan lo que pretendo. ¿Ok? Por eso los sistemas de cuotas
de créditos a firmas suelen ser bastante agresivos. No sé puntualmente el caso de Rapicuota, la verdad que no haría un juicio sobre algo que no conozco, pero en general uno va a observar tasas mucho más altas. Pero esa tasa tiene adentro que la gente no le va a pagar. Esto lo que nos lleva es a pensar que la gente no es ni bueno ni malo, ni el que presta ni el que deja de prestar. O sea, el que presta y te pongo una tasa más alta, ni más ni menos que lo que te estoy diciendo es, dado que es muy probable que no me pagues, te tengo que cobrar más, porque no es Caritas la empresa que presta el dinero, este dinero. Hay que entenderlo, no hace beneficencia. Es normal que esto suceda. Que si uno va a prestar, uno pretenda recibir lo que prestó. Obviamente que hay ciertos límites, con la tasa existe el concepto de usura, que uno puede prestar mucho más alto incluso que corregido por esta posibilidad de que no me paguen, pero en general digamos que no nos tendríamos que sorprender ni escandalizar porque prestar de forma fácil y sencilla a gente que el banco no le presta, si el banco no te presta es porque sos riesgoso, entonces prestarle de forma sencilla a gente que es riesgosa, no nos tiene que sorprender que tenga una tasa de interés bien alta. Y esta filmina es la que es así de vacía y demás, pero es la que yo hace una filmina ya que les vengo hablando que quería hablar un poco de entender y que va a responder algunas preguntas que ustedes estuvieron haciendo, si no me las repiten ahora. Hay que entender que esto tiene dos lados, hay oferta y demanda. Entonces tenemos que entender que para que alguien se endeude, alguien tiene que estar ahorrando. Y que nadie va a estar ahorrando y canalizando sus ahorros para gente que se endeude y no lo pague. Para gente que se endeude y no repague lo que uno le está prestando. No tiene sentido. Si ustedes tienen sus ahorros ahora y yo les digo, denme sus ahorros en pesos, no sé, lo que sea de ahorrado, de ahorrado 5.000 pesos. Dame tus ahorros y yo el año que viene te voy a devolver los 5.000 pesos y no te pago interés. Ninguno de ustedes va a estar dispuesto a prestarme eso. Y no está ni bien ni mal. De hecho, en realidad, está bien que no me quieran prestar, porque ninguno acá es sonso, ninguno es tonto, y ninguno va en contra de sus propios intereses para favorecer a un tercero. Eso hay que entenderlo, y es central si uno no entiende eso, porque muchas veces uno tiende a tener como un sesgo sensiblero, y que más allá de ser sensiblero, no tiene que entender que si uno no le remunera a aquel que está ahorrando lo que pretende, no te lo va a prestar, y está perfecto que así sea. ¿Por qué motivo ustedes estarían obligados a darme, como yo les digo, 5.000 pesos y yo no les devuelvo 5.000 pesos el año que viene sin pagarles nada de interés? Es un poco... Sería pedirles demasiado, de hecho. No es que ustedes son malos si no me lo prestan, sino que me estoy pasando de vivo yo si pretendo endeudarme en esas condiciones. Si uno de los dos lados colapsa el sistema. Es decir, si el tipo que se quiere endeudar no puede repagarlo, se cae todo porque tampoco el tipo que está ahorrando recibe nada. Del mismo modo que si nadie quiere ahorrar, tampoco va a haber nadie para endeudarse. Esto es bien importante. Y aquí un poco lo ato con la pregunta que me hacía Martín y que decía que en Estados Unidos las tasas de interés son mucho más bajas. Bueno, son más bajas las tasas de interés, entre otras cosas, porque hay mayor estabilidad, entonces la tasa de interés, prestarte la plata hoy o que me devuelvas dentro de un año, la tasa de interés por el tiempo es mucho más pequeña. ¿Por qué más pequeña? Porque hay menos incertidumbre de cómo va a ser el mundo dentro de un año. En Argentina, como hay mucha más incertidumbre, también la tasa de interés, nosotros hablamos del tiempo y hablamos del riesgo, podríamos relacionarlo con el riesgo, pero otro componente que se mete dentro de la tasa de interés es la incertidumbre. Yo la verdad es que cuando el dinero no sé qué va a pasar dentro de un año, de alguna forma voy a estar más apurado y te voy a pedir una tasa más alta de interés. ¿Por qué? Y bueno, porque soy más reticente a soltar el ahorro y esperar un año, porque dentro de un año no tengo ni idea de qué va a pasar. Por ahí dentro de 6 meses me quedo sin laburo, por ahí dentro de 6 meses necesito la plata yo, por ahí dentro de 6 meses el tipo de cambio se va al diablo, hay mucha inflación, más de la que hay ahora proyectada, entonces como no sé, hay un montón de factores que yo no sé qué puede pasar dentro de un año, naturalmente yo te voy a poner una tasa más alta. Cuando un país es más estable, naturalmente te pongo una tasa más baja. También pensemos lo siguiente, que esto lo vamos a estar viendo en la clase que viene, no me quiero adentrar tanto, pero ¿por qué también es la tasa más baja en Estados Unidos? Bueno, para que un banco se financie, un banco va a tener
se va a pedir ahorros, pero a su vez la tasa de interés tiene un piso, de alguna forma, que va a estar determinada por la tasa de interés que paga ese país. Un banco, para hacerse de los fondos, además de pedirle a la gente, puede ser que se financie con, que en última instancia le esté prestando a los bancos. Hay otros bancos anteriores y anteriormente está el Banco Central prestando. Cuando la tasa a la cual, además, esto es un mecanismo más complejo, pero la tasa a la cual un país se endeuda es más baja, todas las tasas bajan, porque hay una cantidad de endeudamientos hasta llegar al préstamo para una casa, entre los bancos que se endeudan contra el Banco Central y demás, que está determinado. De vuelta. Es más complejo, ya vamos a ver la clase que viene, pero también cuando el país a nivel sector público se endeuda una tasa más baja, también eso repercute que los privados, las familias, cuando se endeudan. Y el último concepto que esto podría ayudar a entenderlo y por qué es más baja la tasa en Estados Unidos, es haciendo énfasis en esta cuestión de que hay un lado de oferta y un lado de la demanda. Ok, en Estados Unidos, si vos no me pagás a mí, va a ser un juicio y te van a obligar que vos me lo pagues. Y no solamente hacer un juicio, sino que el juicio va a seguir de una forma mucho más expeditiva. Yo sé que si yo a vos te presto y vos no me lo devolvés, yo te voy a poder hacer un juicio en un periodo bastante breve de tiempo. Y si vos, por ese juicio, tenés una hipoteca y tu casa está puesta como garantía, cuando no se endeuda y vos te endeudaste, pero tenés tu casa, también el Estado lo que va a hacer a vos te va a desalojar y me va a dar tu propiedad o la va a llevar a remate para que puedas repagar. Todas esas cuestiones que desde un lado sensible nos pueden parecer que están muy mal, nosotros las cosas no tenemos que analizar si están bien o mal, las tenemos que analizar técnicamente. Si vos te comprometiste a devolverme algo, vos te comprometiste y yo a vos te presté porque vos asumiste un compromiso. Si no, no te lo hubiese prestado. Si no, entonces, si uno pensase que la gente presta porque sí y vive en ese mundo tan naif, entonces yo no te hubiese pedido garantías y todas las garantías y todo el marco jurídico y todo lo que implica tener un contrato. Una deuda es un contrato en el cual, bajo cierta, uno tiene que ir cumpliendo con las condiciones. En un país como el nuestro también, por ejemplo, cuando han habido un montón de problemas, en general muchas veces ocurren perdones masivos en los cuales no se le devuelve al acreedor. Hay que entender entonces que del lado del banco, que está prestando el dinero, que atrás del banco están las familias, si a mí el Estado, en un acto de bondad, dice, no te voy a hacer que nadie devuelva los créditos, en realidad los créditos no se devuelven al banco y el banco no le puede pagar al tipo que dejó sus ahorros en el sistema. Como estos riesgos son grandes, entonces de vuelta el tipo que deja sus ahorros en el banco pierde. Y si vos hoy me sonaste de esa forma, después no me pidas que yo vuelva a poner plata en el banco. Para volver a poner plata en el banco te voy a pedir una tasa de interés más grande. ¿Por qué? Porque la chance de que me ocurra algún desastre de esto es más alta. También en el sistema bancario argentino, que ha tenido la experiencia del corralito y la experiencia de que vos ponés dólares y después te dieron pesos, o ponés dólares y no te dejan sacarlos, o tenés todos estos problemas, o si yo tengo dólares en el banco hoy por hoy guardados y quiero transformarlos a pesos, los tengo que transformar al tipo de cambio de 68, 70 pesos por dólar, entonces pierdo yo todos mis ahorros metidos en el banco, etc. Hacen que toda la gente sea más reticente a ahorrar. Y si la gente va a poner la plata en el banco, te va a decir, bueno, pero dame una tasa de interés alta. Hoy por hoy la gente, si quisiera depositar sus dólares en el banco, la verdad que uno sería muy reticente a la chance de que no se lo especifiquen o de que no le tenga algún riesgo de confiscación o demás. Obviamente que yo hoy por hoy no depositaría mis dólares en el banco, en una caja de ahorro. Pero si el banco me paga una tasa de interés más grande, por ahí si el banco me dice, mirá, te pago el 15% en dólares. Y por ahí me quedo y veo qué pasa. Porque si me sale bien, gano una fortuna. ¿Cuál es la contracara de esto? Que aquellos que se van a ir a endeudar al banco para hacerse de mis dólares tuvieron que pagarme una tasa altísima. Entonces van a tener que pagar del lado de la demanda de crédito mucho más alto. Entonces, lo que digo es, hay que entender este sistema que hay dos lados. Está el lado de la oferta y el lado de la demanda. Hay gente que va a estar ahorrando y gente que se está endeudando.
cuando uno analiza de forma sesgada y mira de un solo lado, va a tener un montón de razonamientos equivocados. El sistema tiene que estar en equilibrio y uno tiene que entender que esto, de alguna forma, hay que compensar a aquellos que ahorran para que estén dispuestos a ahorrar y a prestar. Bien. En cualquier caso, hay algún fenómeno aquí, lo que se llama distribuir el riesgo. Si yo a aquella persona que se endeuda le hago condiciones muy benignas, con una tasa muy baja, y que si no paga, bueno, no vas a juicio, etcétera, etcétera, todo el riesgo queda del lado del acreedor. Yo te presto, vos haces un negocio muy malo, invertís en tablas de surf en Santiago del Estero. Un negocio que por ahí no es el mejor negocio para hacer en Santiago del Estero. Pero si vos te fundís y demás, no me devolvés porque no tenés ingresos y no te puedo hacer un juicio, no te puedo rematar nada, etcétera, etcétera. De alguna forma, todo el riesgo de que tu negocio sea malo, tu inversión sea mala, quedó del lado del acreedor, del lado del tipo que ahorraba. De alguna forma, entonces, cuando uno está prestando, distribuye riesgo. ¿Qué pasa si me va mal? Bueno, si me va mal, alguno de los dos tiene que perder algo. Si uno hace condiciones muy benignas para el lado del deudor, lo que va a pasar es que todo el riesgo de que le vaya mal, se para el país, hay una pandemia, lo que sea, tu negocio se fue mal, si son muy benignas, termina cayendo todo sobre el lado del que ahorra. Ni uno ni el otro es tan bueno. También del mismo modo que si yo soy muy agresivo y pongo una tasa muy alta y te puedo expropiar y demás, etcétera, etcétera, muy fácilmente, es demasiado riesgo sobre el lado del deudor. ¿Cuál va a ser el problema? Nadie está dispuesto a endeudarse. Y como vimos, la deuda es el combustible para invertir. Entonces, también si yo soy muy agresivo con aquel que se endeuda, la gente no va a estar dispuesta a endeudarse. Y si no está dispuesta a endeudarse, no está dispuesta a invertir. Y sin inversión, la economía no crece. Entonces, de nuevo, esto es un sistema donde hay de los dos lados, gente que ahorra y gente que se endeuda. Si yo soy demasiado benigno con el deudor, va a estar feliz de pedir deuda, pero nadie se lo va a prestar. Entonces no va a haber nada que prestar. Si yo soy demasiado benigno con el ahorrista, va a estar todo el mundo dispuesto a ahorrar, pero nadie se va a endeudar porque lo voy a estar matando. Entonces lo mismo, tampoco va a haber nadie invirtiendo en proyectos. De vuelta, mantener el equilibrio y entender que tiene que haber incentivos correctos, que fue lo que alguien hoy me preguntó, y tienen que estar alineados. No sé qué están debatiendo ahí, pero bueno, me parece que es más, no sé los fines de la clase. Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno. Bien. Tipos de instrumentos financieros, porque hoy hablábamos de que pagan una tasa de interés y demás. Bueno, los tipos de instrumentos financieros, en los cuales vamos a estar haciendo referencia en las próximas clases, es el dinero que todos conocemos. Bueno, sí, acá un comentario franco, acá comenta caja de ahorro que paga un mantenimiento. Se supone que la caja de ahorro te da algún tipo de interés, pero bueno, sí. Pero son como más parte de un servicio que te vende el banco. Tipo de instrumentos. Dinero, cuentas de ahorro. El libro habla de cuentas de ahorro, pero en realidad aquí vamos a hablar de cajas de ahorro o plazo fijo o todos los tipos de cuentas de depósitos que pueda haber, que en realidad algún tipo de interés van a rendir, un poco más, un poco menos. Instrumentos del mercado de crédito, como hipotecas, las acciones, etc. Es decir, en el libro habla de un menú bien amplio, pero entonces cuando hablamos de instrumentos financieros, vamos a estar hablando de una amplia gama. El dinero es el instrumento financiero más conocido, pero también cualquier tipo de endeudamiento que conozcamos va a ser un instrumento financiero. ¿Ok? Las acciones, tanto como una hipoteca es cuando uno para comprar una propiedad o algo pide prestado y lo pone en garantía a esa propiedad u otra, como una garantía de que lo va a devolver. Puntualmente lo que nos vamos a estar enfocando aquí,
pasar un poco esto como venía. Vamos a estar focalizando hasta el final de la clase en el dinero. Contamos un poco entonces cómo es el sistema financiero, qué rol tiene el sistema financiero, hablamos de los intermediarios y hablamos de cómo funciona esto como un sistema cerrado en el cual yo no puedo olvidarme de una de las partes. Y aquí hasta el final de la clase vamos a hablar un ratito más sobre lo que es el dinero. El dinero lo vamos a estar definiendo como cualquier cosa que sirve como medio de intercambio aceptado, es decir, cualquier cosa que a nosotros nos sirva para intercambiar bienes, de forma regular y aceptada, de forma generalizada, digamos, va a ser dinero. Es decir, puede ser que alguien le pueda pagar yo, no sé, dándole repuestos sanitarios. Pero no vamos a decir que eso es algo generalmente aceptado. Puede ser que una persona me lo acepte o alguien puntualmente, pero no es algo generalmente aceptado. Una característica bien relevante del dinero es que no rinde tasa de interés. Por lo tanto, es como que uno diría, bueno, pero entonces es inútil, porque si yo en vez de tener dinero, podría tener, no sé, plazo fijo, podría tener una acción, podría tener un bono, que a uno le rinda algún tipo de ganancia, ¿por qué motivo uno va a querer tener dinero? Bueno, no quiere decir que el dinero sea inútil. En las próximas filminas también vamos a ver por qué motivos uno tiene incentivos a tener dinero. Aun cuando tener dinero, a diferencia de cualquier otro activo financiero, le representa una ganancia cero, un interés cero. Porque uno, como decía, podría tener plazo fijo, podría tener otra cosa en vez de quedarse con dinero. ¿Y es necesario el dinero? El tercer punto de esta filmina. El dinero, claro que es necesario, porque pensemos en un mundo de trueque. Algo recuerdo haber hablado en las primeras clases, allá cuando estábamos en la facultad en persona, en principios de marzo, en el subsuelo, y de contarle, y también lo mencioné hace poquito, de qué haría si yo en realidad, yo viendo servicios económicos, y uno vende cuadros, y el otro es arquitecto, y el otro vende remeras. El tipo que vende remeras, si quiere comprarse un cuadro, en realidad le va a tener que vender 3 millones de remeras al que hace cuadros, y va a ser difícil que un tipo que vende cuadros le acepte, bueno, dame 500 remeras, porque la verdad que no tiene necesidad de tener 500 remeras. Si no existe el dinero, entonces nos tendríamos que manejar de esta forma, que es lo que se llama una economía de trueque, en la cual uno intercambia bienes por bienes. El problema es que cada vez que yo quiero hacerme de un bien, tendría que encontrar que aquella persona que le ofrece ese bien que yo deseo, esté dispuesto a aceptar los bienes que yo le doy a cambio, y que compense. Entonces, es un problema, porque hay algunas cosas que uno, ¿cómo hago de vuelta aquel que vende algo de que unitariamente tiene menos valor que otro? Quizás yo vendo algo espectacular, vendo hamburguesas, está buenísimo, es un éxito. Pero un tipo que vende hamburguesas nunca podría comprarse un auto, porque le va a decir, mira, yo te cambio 5.000 hamburguesas por un auto. Y la verdad es que va a ser difícil que haya una transacción ahí. Podría haber, pero lo que tenemos que hacer es por ahí, bueno, yo quiero vender, yo tengo muchas hamburguesas, vos vendés autos y hay otro que vende ropa, entonces hacemos como una triangulación, yo al mismo tiempo te doy hamburguesas a vos y al de la ropa, y consigo que el de la ropa en realidad te dé un poco de ropa a vos, entonces a cambio de darme el auto, vos recibís hamburguesas y ropa, pero fíjense lo complejo que sería ya para coordinar entre 3 personas un trueque. Y ni les cuento si en realidad uno quiere vender una casa. ¿Cómo me compras una casa si vos solamente vendés, no sé, dulce de leche, televisores o lo que sea, o servicios de psicología? Es imposible que vos me vendas de tanto y que aún coordinando con alguna persona más pueda llegar a darme algo que a mí me satisfaga a cambio de una casa. ¿Ok? Entonces, naturalmente, un mundo sin dinero, estas economías de trueque, tendría una cantidad de complicaciones muy, muy particular, ¿no? Que haría muy difícil llevar adelante todo tipo de actividad económica e intercambio. Obviamente que si uno dificulta el intercambio, dificulta incluso la generación de esas cosas. Si yo no me lo puedo ni siquiera cambiar, ni voy a fabricar los autos. Entonces, el nivel de atraso que eso generaría, porque genera menos transacciones económicas, sería superlativo. Ahora vamos a ver acá, acá Franco dice que el dinero como lubricante para el comercio, y ahora lo vamos a ver, y sí,
porque un poco el rol que tiene es facilitar el comercio. Y aquí lo que estoy moviendo, ya estamos entendiendo eso. De hecho, un mundo sin dinero y de solo trueque sería algo bastante poco aceitado, como para usar los mismos términos que el libro, ¿no? Sería difícil que este mecanismo se desarrolle de forma, ¿cómo decirlo?, de forma ordenada y suavizada de alguna forma, ¿no? Sería un incordio total tener que, de vuelta, tener que intercambiar bienes entre el resto de tener que comerciar bienes. Toqué el chat, a ver si me fue el chat. El dinero, hasta llegar al dinero que tenemos hoy, el dinero de papel y el dinero que utilizamos hoy en día, ha pasado por distintas etapas. Obviamente que una etapa prehistórica del dinero sería una etapa de trueque, en la cual uno cambia bienes por bienes. El dinero aparece como un mecanismo que facilita intercambiarse, como veíamos en la filmina anterior. El dinero es cualquier cosa que nos sirve como medio de intercambio, cualquier cosa. Entonces, en una primera etapa aparece el dinero como mercancía, es decir, distintos bienes puntuales que sirven como dinero, que tienen este rol de ser intercambiados, pero que son bienes en sí, que satisfacen una determinada necesidad puntual. Pero que en algún tiempo y lugar de la historia se han aceptado como algo como dinero, es decir, como un instrumento que permite intercambiarse por bienes de una forma más o menos fluida y consensuada. En particular, el libro nombra más todavía, pero en algunos casos comunes es el caso del ganado, la sal, de ahí viene el salario, la gente se pagaba en sal, eso no sé si ustedes lo sabían. El aceite se ha pagado en aceite, en piedras preciosas, etc. En todo tiempo y lugar se han utilizado distintos bienes, los cuales se han utilizado como el medio de cambio, ¿no? Como la unidad, porque satisface distintas necesidades. Todo tiene distintos problemas, si miramos hay cuestiones de conservación, hay cuestiones de división, cuestiones de transporte, entonces ahí lo que decían es, ¿cómo hago para pagar unidades bien pequeñas de aceite? Sería muy complicado, yo quiero comprar algo muy pequeño y el aceite, ¿cómo te doy un pedacito mínimo? ¿O cómo te hago para pagar algo si yo de vuelta tengo diamantes? Que un diamante, un cachito así, vale una fortuna. ¿Cómo te compro pan con eso? Una micro pedacito. Hay problemas de conservación, obviamente, que si yo se echa a perder alguno de estos bienes, el ganado le tengo que dar de comer para mantenerlo. Hay problemas de transporte, el ganado sería un problema si yo quiero ir a comprarte algo a un pueblo que está a 10 kilómetros, si le tengo que llevar todas las vacas y volver. También un problema de transporte, el famoso tema del salario, no sé si es parte del anecdotario, si realmente cuánto fue o no, pero es un problema que seguramente exista, que yo tengo que pagar en sal, ¿cómo diablos hago para que no se eche a perder un montón, para pasarte la sal y que no se caiga, y de quién es la culpa si se echa a perder sal en el camino, yo te estoy pagando y se cae, se vuela, lo que sea. Bueno, todas cuestiones por las cuales son difíciles, presentaron distintos inconvenientes, los distintos bienes que han funcionado como dinero en la historia. Pero estos son los que funcionan como dinero como mercancía, es decir, mercancías que tienen un valor intrínseco, algún tipo de valor intrínseco, y que por eso se utilizan como unidad de intercambio. Hacia el siglo XVIII ya, prácticamente el dinero como mercancía que se utilizaba, la mercancía que se utilizaba como dinero eran los metales. ¿Y por qué se utilizan los metales? Bueno, los metales tienen este valor intrínseco, es decir, tienen una utilidad, si bien hoy en día nos parece que menos, pero bueno, pero el oro sirve porque sirve para construir maquinarias, para construir joyas, etc. O sea, tiene un valor, es una mercancía que vale por sí sola, a diferencia del dinero que tenemos hoy en día, el dinero de papel, que no es ni más ni menos que un papelito, o sea, en realidad un billete no vale nada, es un papel. En cambio, una unidad de una moneda de plata vale porque la plata tiene valor en sí. ¿Okay? Esto lo que tenía de bueno es que esto no necesita de que el gobierno para garantizar su valor. Obviamente que pueden existir falsificadores, ¿no? Pero si uno puede comprobar de que lo que me están dando es una moneda de plata, la moneda de plata tiene un valor per se, y yo no necesito que venga el gobierno a decirme esto vale o no vale, sino yo ya sé que una moneda de plata
tiene determinado valor, que se cambia por determinados bienes, entonces ya con eso mantiene su valor y esa será la unidad la cual determinará el valor y por cuántos bienes se puede intercambiar, ¿no? El dinero con papel, el dinero moderno, dice en el libro, algo así, moderno, tampoco ya tan moderno, algo que tiene del siglo XVIII, estamos hablando hace 300 años atrás, 19 más que nada, no tiene un valor en sí mismo, como les decía, sino que, de hecho, el único valor que tiene es por las cosas que nos permite comprar, y es casi como una paradoja, y lo va a decir el libro, el cual les dice como, el valor es por sacárselo de encima, porque el valor del dinero ni siquiera es por quedármelo ni 10 minutos. Cada segundo que yo me quedo con el dinero, no me reporta ningún tipo de beneficio. No me sirve para nada el dinero en tanto y en cuanto lo tengo quieto. Ahora, el dinero vale solamente cuando porque me lo puedo sacar de encima. Que en realidad sacármelo de encima quiere decir puedo adquirir bienes. Incluso cuando lo tengo yo, el dinero vale porque sé que tengo la posibilidad de sacármelo de encima. Si yo les doy unos billetes, los cuales les digo, mira, los billetes no pueden comprar bienes después de, porque se vencen, los patacones, o han existido monedas que tienen una fecha de caducidad. Los billetes de 2 pesos, que ya no funcionan más, o los de 5. A ver, mire, esto es un muy buen ejemplo. Los billetes de 5 al final con la pandemia no sé en qué quedó. Pero se supone que para esta altura ya no tenían que servir más. En diciembre del año pasado el billete de 5 pesos tenía un valor porque uno podía ir al kiosco y podía comprarse algo. Poquito, pero algo se podía comprar con billete de 5 pesos. Hoy por hoy el billete de 5 pesos ya no sirve más. Entonces, básicamente no tiene ningún tipo de capacidad, o sea, el billete de 5 pesos es lo mismo teniéndolo yo en el bolsillo en diciembre que ahora, lo que me puede servir puntualmente ese papelito. Ahora, en diciembre servía porque yo tenía la capacidad de sacármelo de encima y de adquirir bienes. Hoy por hoy, si me quiero sacar de encima, lo tengo que tirar a la basura, pero no adquiere bienes. Algo central es que el dinero no lo puede producir cualquiera. Dado esta característica de que no tiene un valor intrínseco el dinero, si lo pudiese producir cualquiera, sería un desastre. Porque además volvería a no tener valor, porque si todo el mundo puede generar sus propios billetes, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, dado que el gobierno, por ejemplo, va a estar a cargo de controlar la emisión y controlar que no se falsifique, y que hay una oferta limitada, esta oferta limitada es la que hace que tenga valor. Si yo me pongo a pintar billetes como loco, ya más allá de si lo puede hacer la familia, pues si lo puede hacer cualquier persona, porque lo pueden falsificar y demás, pierde valor porque sobrarían billetes que no valen nada, porque todo el mundo los puede pintar en la casa. Pero fíjense que aún porque esos son, más allá de que sean truchos, en realidad lo que estaría pasando, aún cuando lo hicieran con todo el mismo, que no sea distinguible de uno falso o no falso, sería lo mismo que el Estado se ponga a imprimir billetes. Si el Estado se pone a pintar billetes, dejan de tener valor. ¿Cuánto vale un bolívar en Venezuela en pleno proceso hiperinflacionario? Nada. Y es la misma lógica. Se supone que limitar la oferta en sí, entonces, en general decimos que se limita la oferta porque la tiene el Estado, está a cargo del gobierno de alguna forma, ¿no? Pero aún si el Estado es solamente el Estado, pero no limita la oferta, también pierde el valor en dinero. ¿Ok? No tiene valor económico, no tiene, me pregunta Manu si no tiene valor económico. No tiene ningún valor porque básicamente recordemos que el dinero sirve en tanto y en cuanto, vamos acá, lo definimos como cualquier cosa que me sirve como medio de intercambio aceptado. Es decir, cualquier cosa que yo lo pueda intercambiar por bienes y servicios. Si la verdad es que el Estado se pone a invertir, a imprimir una cantidad a lo loco de billetes, no se puede cambiar por bienes. O la verdad es que una carretilla de bienes para comprarte, no sé, una manzana. Prácticamente deja de tener algún sentido porque no tiene valor para intercambiarse por bienes. Estoy muy cansado, les tengo que reconocer la verdad, les pido disculpas por los bostezos, pero porque ayer fue mi cumpleaños, además el Día de la Patria, el 25 de mayo es el cumpleaños de Isidro, y la gente, yo pensaba que iba a poder preparar la clase a la tardecita y la gente tenía muchas ganas de hacer Zoom y llamar y demás entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche, así que me costó, entonces me dormí tarde. Preparé la clase a cualquier hora, me tocó a la madrugada prepararla. No jugar a Age of Empires. Me pregunta cómo la pasé Martín, lo que te comento, no jugar a Age of Empires. Ayer, porque tanta llamada, tanta cosa, y tenía que hacer otras cosas. Así que bueno. Pero me hicieron llegar unas tortas espectaculares y demás. Pero bueno.
Vamos de acá entonces, muchas gracias a todos por los saludos, chicos, les agradezco mucho. Muchas gracias. Dinero en efectivo y dinero bancario, el último bullet de esta filmina. Básicamente el dinero, como dijimos, lo conocemos como todo aquello que nos permita intercambiarse por bienes. Y vamos a hablar del dinero en efectivo, o el cash, o el dinero papel. Pero por otra parte hablamos del dinero bancario. ¿Qué es también dinero? ¿Qué hablamos con dinero bancario? Y dinero bancario va a ser todo aquello que tenemos en la caja de ahorro, o todo aquello que tiene un nivel de liquidez que nos permite intercambiarlo. Me permite intercambiarlo por otros bienes. El dinero bancario, de vuelta, ahora a ver si lo tenemos por aquí. Aquí en la próxima filmina vamos a estar contando un poco de qué hablamos con el dinero bancario. De vuelta, pensemos que no es el dinero un plazo fijo o algo que yo no tengo trabado y que no lo puedo fácilmente intercambiar por bienes. Tiene un valor, es un activo, pero no es dinero. ¿Por qué no es dinero un plazo fijo? Porque de alguna forma es lo mismo que decir tengo una casa. Una casa vale un montón, de hecho probablemente una casa valga más que cualquier ahorro que podamos tener en nuestras vidas, como dinero cash o dinero para intercambiar por bienes. Pero sin embargo yo no puedo decir, voy a la verdulería, te doy 4 ladrillos de mi casa, te doy un inodoro o te doy no sé, la conexión de gas. Y te lo cambio por un asado, un vacío y 4 chorizos. ¿Ok? Entonces hay una cuestión de la capacidad que tengo de intercambiar por bienes que va a determinar que sea dinero y no. Un plazo fijo se parece bastante más a una casa, por más que esté constituido y uno diga puse mi plata, mis ahorros. Uno con el plazo fijo no puede ir a comprar con una tarjeta de débito y hacerse de bienes, intercambiarlo. El plazo fijo tiene un plazo y hasta que no se vence uno no puede hacer nada, como una casa. Hasta que uno no la liquida la casa, vale un montón, pero uno no puede hacer nada. Oferta, entonces, ¿qué va a ser los componentes de cuando hablamos oferta de dinero? Oferta de dinero va a referirse a todo el dinero que está circulando en una economía. Y básicamente hay dos grandes rubros. El dinero circulante, que es lo que hablábamos recién, que es el dinero papel o el dinero en efectivo, los billetes y monedas que no están en el sistema bancario, y luego el dinero bancario, que en el segundo, digamos, este bullet, que serían los depósitos en cuentas corrientes y en caja de ahorro. También conocidos en el libro, lo van a ver como depósitos a la vista y cuentas de cheques. Y aquí corresponde toda la explicación que yo les daba recién de por qué esto sí se considera dinero, lo que uno tiene en la caja de ahorro. ¿Por qué? Porque uno trae una tarjeta de débito, uno básicamente una transferencia bancaria puede comprar bienes libremente y hecho, así funciona básicamente un montón de actividades hoy por hoy del mercado pago, funciona un poco de esta forma, o ir al supermercado y demás. Estos dos conceptos de la oferta de dinero es lo que comúnmente vamos a llamar como agregado M1, se va a llamar. Esto de vuelta, vamos a estar viendo más las clases que vienen, y en macroeconomía 1, pero en particular entonces la oferta de dinero, que es todos aquellos instrumentos que tienen esta cualidad de ser intercambiada por bienes, estas dos, que es el dinero papel y el dinero bancario, va a ser todo lo que compone este agregado que se llama M1, se le suele decir a la historia. Ale Galarza, sí. ¿Querés hablar con micrófono? Si no, si es pregunta escrita, me la escriben y yo después la voy leyendo. Ale. Ok, bueno, después de la clase. ¿Y qué sería la demanda de dinero? La oferta es toda la cantidad de dinero que hay circulando, que hay en una economía, y la demanda de dinero va a ser, cuando hablemos de demanda de dinero, vamos a estar hablando de por qué motivos uno quisiera tener dinero. El dinero es un poco particular cuando hablamos de oferta y demanda, es distinto a otros bienes. Pero cuando hablamos de demanda de dinero, vamos a estar pensando por qué motivo la gente es que quiere tener dinero. ¿Bien? Que un poco como hablábamos en las filmes anteriores, uno sabe que el dinero no tiene una utilidad intrínseca, sino que facilita acciones, facilita el intercambio, pero per se el dinero no tiene ningún valor, son papelitos que no sirven para nada. Además, hemos dicho, no rinde ninguna tasa de interés. Entonces, de vuelta, aquí es donde viene
su utilidad, porque facilita algunas acciones que ahora vamos a estar viendo. En particular, el dinero vamos a decir que cumple con 3 funciones. Sirve como medio de cambio, es decir, el dinero uno lo puede utilizar para intercambiarse por otros bienes. Sirve como unidad de cuenta, es decir, a uno le permite medir, porque uno si no, imagínense toda la tabla de conversiones imagínense cuando no existía el dinero, para convertir chanchos, camisas, no sé, herramientas, etc. Entonces, bueno, 3 chanchos equivalen a una casa, un cuarto de chancho equivale a una camisa, 4 botones son iguales a un tercio de camisa, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa complejidad. El dinero nos permite que sirve como unidad de cuenta. Nosotros todo lo expresamos en términos de dinero. Todos los bienes nos expresamos, de vuelta, cuánto vale una botella de agua con respecto a un anotador, sino que lo miramos todo en unidades de pesos. Por eso es que sirve como unidad de cuenta. Por último, como reserva de valor. Estas cuestiones en Argentina son un poco complejas porque pensarlo, ahora voy a pasar a repasarlas, pero bueno, como reserva de valor porque uno de alguna forma, si bien no gana la tasa de interés, pero uno tener dinero, reserva valor. Que si uno se quedase con un chancho, el chancho se pone gordo, se muere, se pone flaco, no tengo ni idea cómo le afecta su valor, pero su valor va a cambiar y muy probablemente al final del día cuando se muere el chancho no sirve más, la carne se pudre, se pone vieja y perdió el valor. En cambio el dinero, si yo lo conservo, el billete se supone que vale lo mismo hoy o dentro de un año y mantiene el valor. Es complicado porque estas 3 cualidades, estas 3 funciones del dinero, que son típicas y la van a leer un montón de veces en su vida económica, en Argentina son complicadas. Medio de cambio. Es difícil que hoy por hoy, si ustedes quieren comprar una propiedad inmueble, alguien les quiera cambiar por pesos. Ahí tenemos un problema. Entonces ya como medio de cambio el peso, se supone que estas 3 funciones son bastante básicas, si lo cumple cualquier unidad monetaria, el dinero y lo que sea, medio complicado. Unidad de cuenta, lo mismo. Hay un montón de cuestiones que la gente las habla en dólares, no las habla en pesos, no tienen tan claro cuánto valen pesos. Y reserva de valor, ni que hablar si ustedes mantuvieron los pesos, y en realidad, si ustedes se estoquean y compran un asado y lo ponen en el congelador, no es obvio que eso no reserve mejor el valor que quedarse con pesos, lamentablemente. El dinero, un último punto, es que es lo que yo le comentaba hoy, que bueno, que obviamente que el dinero no rinde ningún tipo de interés, que obviamente podría tener otro tipo de activo, y que esto lo hace interesante a qué es lo que no está del dinero, porque yo estoy perdiendo algo. ¿Por qué? Porque estoy cediendo los intereses. ¿Por qué se llama, por qué se demanda dinero? ¿Por qué motivo uno demandaría dinero? Bueno, entonces, dijimos todo esto, dijimos que el dinero no rinde una tasa de interés, pero sin embargo nos va a permitir hacer algunas cuestiones. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite el dinero, el principal componente es el dinero para transacciones. La principal razón por la cual uno demandaría es para el dinero por transacciones. La gente necesita para hacer sus compras regulares, es decir, uno necesita dinero porque tiene que tener o en la caja de ahorro para la tarjeta de débito, o tiene que tener efectivo porque uno tiene que pagar la luz, ir al supermercado, y etcétera, etcétera, etcétera. O mismo si va a comprarse un auto, uno va a tener... uno va necesariamente va a tener que hacerse de la plata para pagarlo. ¿Ok? Algo importante es que, obviamente, cuanto mayor sea el tasa de interés, que el libro lo menciona, va a haber un incentivo menor para disponer de dinero para transacciones. En una economía como la Argentina, donde el peso se hace pelota y demás todo el tiempo, la gente trata de andar con menos pesos en el bolsillo. Trata de sacárselo encima rápido. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, o sea, en realidad, cualquier otra alternativa con la cual uno siente que puede tener una ganancia con respecto al dinero en efectivo, lo va a hacer que uno tenga menos incentivos. En el caso del libro habla de la tasa de interés, pero porque uno, si ganase más dinero ahorrándolo en un plazo fijo, va a ir a un plazo fijo, o por lo menos todo lo demás constante. Si la tasa es más alta, uno va a tener una disposición más grande a ahorrar más en un plazo fijo. Si la tasa de interés fuese 0, la gente no tendría ningún incentivo a ponerlo en un plazo fijo. Es lo mismo, me la quedo en efectivo o no, y la uso. Entonces, dependiendo de cuán atractivo o no sean los activos alternativos, es que uno va a tener más o menos dinero efectivo. En Argentina justo les cito el caso del dólar, que funcionaría como una alternativa, ¿no?
entonces la gente trata de tener poco efectivo para que no se pierda su valor. Un segundo motivo de por qué la gente demanda dinero, y esto depende de cómo lo mire uno, si es de Argentina o de Estados Unidos, esto es la interpretación que puede darle. En general dijimos que no rinde ninguna tasa, pero es posible que en algunos contextos de incertidumbre o demás, tener dinero en efectivo uno le brinde más seguridad. Y le voy a explicar con dos ejemplitos. El primero en Argentina. Si a ustedes le van a decir que hay riesgo de que haya algún tipo de corralito, de confiscación de sus depósitos, uno es probable que tenga, si se va a tener pesos, que no tenga un plazo fijo. Uno va a preferir tener el dinero, porque va a preferir tener el dinero en efectivo, porque como hay un mayor riesgo, el dinero en efectivo tiene ciertas cualidades que le hacen a uno tener mayor seguridad. En particular, la capacidad de disponer y de cambiarlo o transaccionarlo rápidamente sin mayores inconvenientes. Entonces eso aumentaría el dinero como un activo, pero porque en realidad, de esta forma, me rinde, si yo me pongo a pensar, tener un plazo fijo, tengo un alto riesgo de perder toda la plata. Si temo de que me vayan a confiscar, de alguna forma me rinde poco ese activo. ¿Por qué? Porque el rendimiento es como lo que yo espero ganar, y en realidad espero no ganar, espero perderlo. Bueno, es un poco difícil explicarlo con Argentina porque tenemos ese ejemplo raro, o el otro ejemplo para entender por qué el dinero uno lo demandaría como activo, sería, pensémoslo, en realidad no con el dinero que emite Argentina, sino con los dólares. En algún contexto de inestabilidad, como ahora en Argentina, la gente puede preferir mayor cantidad de dólares porque es una reserva ante el riesgo, es como una protección ante el riesgo. Bueno, Argentina no emite dólares, pero visto desde Estados Unidos, eso incrementa la demanda de dinero. También seguramente puede incrementar la demanda de reales o la demanda de pesos uruguayos. La gente, en realidad, pero para protegerse de la incertidumbre local argentina. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Que al final la clase duró más de lo que pensaba. La clase que viene vamos a arrancar viendo un poco cómo es que funciona el sistema bancario, el Banco Central, y cómo es el mecanismo, el mecanismo de transmisión monetaria, que hoy no lo voy a introducir, lo vamos a contar la clase que viene, y vamos a empezar a entender cómo es que funciona lo que se llama la política monetaria, es decir, cómo es que funciona y cómo es que el Estado regula las tasas de interés y la cantidad de dinero que hay en la economía para conseguir distintos objetivos de actividad, de producto, de empleo y de inflación. La clase de hoy, entonces, para resumir un poco, lo que vimos es una introducción a lo que es el dinero y el sistema financiero. Entendemos qué es el sistema financiero, que dentro tiene todos estos mercados en los cuales se transaccionan distintos instrumentos financieros. Entendimos el rol de los intermediarios financieros y entendimos un poco cómo funciona esta lógica de oferta y demanda de deudores y ahorradores, y entender de que esto, si yo de alguna forma beneficio o penalizo mucho a uno de los dos lados, el sistema colapsa, porque es un sistema integrado en el cual tengo que tener gente ahorrando y gente endeudándose. Si le pego mucho al que se endeuda, no se va a querer endeudar y me pierdo de hacer inversiones, y si le pego mucho al que ahorra, el que se endeuda quizá va a estar feliz, pero en realidad no va a dar nada que ver. ¿Ok? Cerramos viendo un poco entonces después al final de cómo es el dinero y por qué motivos uno va a tener dinero y cómo fue la evolución en el tiempo. La clase que viene, como les digo, vamos a estar viendo más propiamente dicho, hecha toda esta introducción más conceptual de esta clase, las cuestiones de la política monetaria y del Banco Central y cómo funciona. Esto va a ser el martes que viene, porque recordemos que el jueves está el recuperatorio. Martín, ¿en la carrera de economía se estudia mercados negros? Sí, lo vas a mencionar. A ver, el mercado negro no tendría por qué su dinámica estudiarse por separado de un mercado blanco o un mercado formal. Tenés menos información, pero un montón de cuestiones se analiza con las mismas herramientas que vos analizás. Entonces, tampoco hace falta distinguirlos. Sí, en algunas clases, en algunas cuestiones vas a hacer menciones de que puede surgir un mercado negro, un mercado informal, pero en general la misma lógica se aplica. Bueno, eso, el comentario de Franco sí es un poco antipático, si no se lo pone a pensar en los términos.
la verdad es que no me lo pongo a pensar porque espero que nadie se sienta ofendido, no me pongo a pensar de esa forma. Es la forma en el lenguaje que se utiliza. No sé. ¿Alguna consulta más? Sí, Manu. Ok, si alguien tiene consulta de la clase, si no, Manu, aguantá un segundito, si alguno tiene, que proceda antes que vos, si es de la clase, alguna consulta. Y si no, bueno, Manu, adelante. No sé si la puedo hacer. Bueno, podés preguntar mientras no faltes el respeto a nadie, Manu. Yo de vuelta te digo, mira, esto no te lo puedo responder y está mal que me lo preguntes o no te respondo. No me voy a ofender para nada. Fíjate vos, sos No, profe, adulto. no, yo más que nada que le decía porque yo instalé la aplicación esta de Adobe Ajá. y quería saber cómo hacía usted para insertar los gráficos y eso, porque a mí no me deja. Ah, ok. ¿Para hacer un PDF? Sí, sí, para hacer un archivo, porque yo los apuntes los hago en la computadora. Entonces Ok. me gustaría hacerlo. Yo en realidad los archivos los hago, las presentaciones las hago, no, está perfecta la pregunta. Los hago en PPT, o de última o hacer en Word, y después lo guardás como PDF. Pero yo agarro, para sacar los gráficos del libro, en la opción, acá estoy viendo, si ustedes están viendo mi pantalla, Sí, sí, si yo se acá ve. aprieto en edición, en realizar una instantánea, y yo selecciono así, ya esto solo se me hizo, el rectángulo que yo marqué se me guardó como una imagen. Entonces yo hago control V, lo pego en el archivo que sea y me queda, mirá esto. Entonces ahora, yo esto acá, eh, te voy a mostrar esto. Selección de imagen, dijo usted, Ahí, profe. mirá, ahora estás viendo mi archivo PPT. Sí, sí, se ve un Y PowerPoint. ahora yo pongo control V, lo que he hecho en el anterior, que dice en edición, seleccionar imagen, y acá aprieto control V, ahí está, y me pegó el rectángulo ese. Perfecto. Entonces, acordate, acá, dejé de compartir, pero no lo quería volver al texto este, al PPT, al PDF, entonces vos te venís acá y de vuelta, vos siempre vas a tener, en general vas a tener la flechita, que es la que te permite seleccionar, o la manito, que me permite básicamente mover y nada más. Pero vos te venís acá a edición, realización instantánea, y con eso, y ya te lo copia como una foto, y después, para armarlo, yo lo armo en PPT o lo podés hacer en Word. Y después lo guardo como PDF, que en realidad porque el PDF ustedes yo sé que les permite más fácil abrir en el celular y demás, si no tienen compu, incluso tengan cualquier versión de Office en PDF, pero vos lo podés dejar hecho ya en Word o lo que sea. Perfecto, muchas gracias, profe. No, faltaba más. Eh, Franco, ¿cómo le gusta estas cosas? La verdad, Franco me pregunta por cómo veo la decisión. Bueno, voy a cerrar la clase si esto no quedan guardadas cosas que no tienen que ver con la clase. Eh, Hay victorias en lo mismo que yo comentaba. Bueno, para ahí voy a dejar de grabar la clase.